Arruinaste su boda solo con aparecer. Mi nombre es Delaney Grace y, desde donde sea que estés viendo esto, dime en los comentarios, ¿alguna vez te han tratado como basura las mismas personas a las que ayudaste a levantar? El susurro de mi madre era lo suficientemente afilado como para atravesarme las costillas. Sus ojos recorrieron mi vestido de arriba a abajo como si la ofendiera personalmente. Un simple vestido tubo azul marino, sin escote, sin purpurina, lo justo para no parecer una indigente. Pero en su mente era como si llevara una bolsa de basura. Detrás de ella, mi hermana Madison se ajustó su tocado de diamantes y me dedicó una sonrisa burlona. Nadie quiere un fracaso en las fotos, dijo encogiéndose de hombros. El encaje de su vestido hecho a medida brillaba bajo los candelabros. Los candelabros que yo pagué. Pero por supuesto, nadie sabía eso. Esa era la cuestión. Seguridad, llamó mi padre por encima del hombro sin siquiera mirarme. Sáquenla de aquí antes de que nos avergüence. Como si yo no hubiera pasado los últimos 9 meses transfiriendo dinero de mis ahorros para cubrir cada factura. El lugar, las flores, la barra libre, el servicio de aparcacoches y ese chef con estrella Michelin carísimo que ella simplemente tenía que tener. No me había comprado un par de zapatos nuevos en un año. Vendí mi portátil. Acepté turnos de noche después de mi trabajo a tiempo completo. Pero nada de eso importaba porque no venía de un matrimonio perfecto, ni poseía un apartamento, ni traje a alguien con una mandíbula perfecta para presumir en las fotos. Yo era la hija divorciada, la vergüenza de la familia, la invisible hasta que necesitaban un cheque. Así que cuando la seguridad pasó rozando la fila de invitados de manicura impecable y caminó hacia mí, no luché. No discutí. Simplemente me incliné hacia la cabina del DJ y susurré, 10 minutos. Tal y como lo habíamos ensayado. Luego sonreí, me di la vuelta y salí por las altas puertas de cristal como si no tuviera nada que perder. 10 minutos después, las luces se apagarían. El micrófono moriría en mitad del brindis. La pantalla se iluminaría con un vídeo que ellos rezaban para que nadie viera jamás. Pero por ahora, que se deleitaran en su crueldad un poco más. Se habían ganado cada parpadeo de la tormenta que se avecinaba. Y yo había esperado toda una vida para pulsar el play. El código de vestimenta decía etiqueta rigurosa, pero nadie mencionó un corazón a prueba de balas. Estaba de pie fuera del recinto con los tacones hundiéndose en el césped bien cuidado, escuchando los latidos de mi propio corazón y el débil retumbar del bajo a través de las paredes del salón de baile. Mis manos temblaban, pero no de nervios, sino de claridad. Ya no era solo la hija olvidada. Era la arquitecta de su ruina. Verás, hace 9 meses mi hermana llamó sollozando. Delaney, mamá dice que no podemos permitirnos la boda que quiero. Por favor, sé que se te da bien el dinero. Yo vivía en un estudio con manchas de humedad en el techo. Ella estaba comprometida con un hombre que conducía un Tesla. Dije que sí, porque era mi hermana pequeña. Porque nuestro padre nunca me miró como la miraba a ella, con orgullo. Porque quizás si hacía esto por fin me verían. Abrí mis ahorros. Cada céntimo. Incluso pedí un préstamo contra mi fondo de jubilación, rezando en silencio para encontrar la manera de devolverlo antes de que arruinara mi crédito. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga, Harper, que me lo advirtió hace años, eres la billetera de la familia, no la hija. Deja de desangrarte por gente que se alimenta de tu silencio. Pero no pude evitarlo. Las vi comprar vestidos que yo pagué, beber champán que yo no podía permitirme, planear sesiones de fotos para recuerdos que no me incluirían. No me invitaron a la despedida de soltera. No me incluyeron en el programa de la boda. Y cuando pregunté por qué, Madison se rió y dijo, bueno, realmente no necesitabas estar en el centro de atención, ¿verdad? Cierto. Así que tomé una decisión. Fui a cada proveedor, DJ, catering, iluminación, equipo audiovisual, y reestructuré los contratos bajo mi nombre. Me costó un extra, pero me dio el poder. Una cláusula, una firma, y todo lo que daban por sentado se desvanecería a mi señal. Esa noche guardé en una memoria USB 27 años de podredumbre familiar. Fotos, mensajes de texto, un mensaje de voz de mi padre diciendo, deja que vengas y insiste, pero nada de fotos. No es el tipo de hija que presumimos. El tipo de hija que presumen.
Soy el tipo de hija que lamentan haber cruzado, y el arrepentimiento estaba a punto de servirse en la mesa 1. Dentro el salón de baile brillaba como un plató de cine, candelabros dorados, caminos de mesa de seda y un pastel de 8 pisos bajo una iluminación personalizada como una joya de la corona. Todo mío, pagado por el fracaso que echaron como basura. Observé a través de las ventanas tintadas desde mi coche, aparcado justo al otro lado del césped. El mismo guardia de seguridad que me escoltó fuera, ahora sonreía educadamente a los invitados que llegaban, ajeno a que acababa de pasar junto a la cerilla que encendería un incendio. Entonces la vi. Madison, flotando por el suelo de mármol como la realeza, agarrando una copa de cristal con champán. Su nuevo marido a su lado con la cara sonrosada por el licor y el orgullo. Papá estaba haciendo un brindis. Era la señal para el DJ. La señal para el colapso. 10 minutos. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender con qué tipo de gente estamos tratando. La última vez que necesité ayuda, que realmente la necesité, fue cuando mi apartamento se inundó en pleno enero. Las tuberías reventaron, el techo se derrumbó. Llamé a mis padres. Mi madre suspiró y dijo, bueno, tú eres la que eligió esa parte de la ciudad. Mi padre ni siquiera contestó. Madison me envió un mensaje una semana después, siento que las cosas vayan mal. Espero que mejore. Besos y abrazos. Eso fue todo. Nadie ofreció un céntimo. Nadie preguntó si necesitaba un lugar donde quedarme. Dormí en mi coche durante 3 noches antes de que un compañero de trabajo se enterara. Pero cuando el lugar de la boda de Madison canceló 2 meses antes de la fecha, de repente yo era la responsable, en la que se podía confiar. Y como una tonta con un corazón blando, me ofrecí, hasta que vi el plano de las mesas. Me pusieron en la mesa 19 al lado del baño, detrás de un pilar, etiquetada como amiga de la familia, Delaney. Ni siquiera mi título familiar, solo un vago marcador de posición como si ni siquiera les perteneciera. Me quedé mirando ese plano durante 10 minutos. Luego salí, llamé al DJ y le dije 6 palabras, ¿recuerdas el plan de respaldo? Ni siquiera dudó. Sí, solo di la palabra. La palabra estaba por llegar. Pero primero que brindaran. Que mi padre le dijera a esa sala lo orgulloso que estaba de su hermosa y exitosa hija. Que Madison se deleitara en la mentira de ser amada incondicionalmente. Porque en 60 segundos, las luces se cortarían, el micrófono moriría, y todo lo que construyeron sobre mi espalda se derrumbaría frente a su pequeña audiencia perfecta. Y por una vez, yo sería vista. El micrófono chirrió y luego silencio. Papá lo golpeó 1, 2 veces. Nada. Las luces parpadearon sobre la mesa principal como un latido moribundo. Los jadeos se extendieron por la sala. El pianista se detuvo a mitad de acorde. Y entonces el proyector cobró vida. Una luz blanca atravesó la sala, dispersándose en las copas de champán y los vestidos de diseño. En la pantalla un vídeo casero sin título, sin introducción, solo yo con 6 años, sola en una fiesta de cumpleaños a la que nadie vino. Mamá, va a venir Madison, mi vocecita se quebró. La cámara tembló mientras mi madre suspiraba. Está ocupada, Delaney. Acabemos con esto de una vez. El vídeo se reprodujo sin piedad. Escena tras escena. Yo agarrando tarjetas hechas a mano para festividades en las que era olvidada. Yo raspando tostadas quemadas mientras Madison abría desayunos del servicio de habitaciones. Yo escuchando de nuevo el mensaje de voz de mi padre, no es el tipo de hija que presumimos. Los jadeos se convirtieron en susurros. Los susurros en miradas. La organizadora de bodas corrió hacia la cabina, pero el DJ ya no estaba. Había recogido sus cosas en el momento en que empezó el vídeo, tal como le había pagado para que hiciera. El proyector siguió funcionando, capturas de pantalla de mensajes que Madison envió a sus amigas. La vida de mi hermana es jodidamente deprimente. Parece la foto de la antes. Sinceramente espero que no venga. La sala se oscureció de nuevo, esta vez con el silencio. Sin luces, sin música, sin cena, porque el catering ya había cortado el servicio. Otra llamada que había hecho semanas atrás. Una cláusula, pago retractable si el cliente insulta al benefactor.
Y adivina que llamarme fracaso en una grabación calificaba. Observé desde el aparcamiento cómo los invitados comenzaban a levantarse confundidos. Algunos miraban sus teléfonos, otros simplemente se iban. Y Madison, ella se quedó helada, con la boca abierta, el rostro desprovisto de todo color, como si el foco sobre el que había construido su mundo acabara de apagarse. Él buscó a mamá. Mamá buscó a papá. Papá parecía desear estar en cualquier otro lugar. Escudriñaron a la multitud, el pánico creciendo en su postura perfecta. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que yo no estaba en la sala. Nunca estuve destinada a estar en la sala. Yo era los cimientos sobre los que caminaban. Y ahora, yo me había ido. Y todo se estaba resquebrajando bajo sus pies. No necesitaba escuchar el caos para sentirlo. El pánico resuena en energía, no en sonido. Y dentro de ese salón de baile, la energía se estaba desmoronando como una cinta barata. Me senté en silencio en mi coche con el motor apagado. Mi teléfono vibraba en el asiento del copiloto. Mensaje tras mensaje. Madison, ¿qué diablos has hecho? Arruinaste su día. ¿Estás orgullosa de ti misma? Papá, arregla esto. Ahora. Arréglalo. No arreglas la podredumbre pintando encima. Quemas toda la casa y empiezas de nuevo. Un guardia de seguridad, no el mismo, salió del edificio, escaneando el césped como si buscara un fantasma. No me encontraría. Ya había desaparecido. Pero antes de desaparecer por completo, envié un último mensaje a toda la lista de invitados. Había conseguido el acceso a través del portal de la organizadora de bodas, fácil cuando eres tú quien pagó su anticipo. El asunto del correo era simple: ¿a dónde fue realmente vuestro dinero? Adjunté un PDF con todas las facturas que pagué personalmente. Un desglose de cada contrato de proveedor a mi nombre, la cláusula firmada que me daba plenos derechos de cancelación. Y finalmente una nota personal para todos los que se preguntaban por qué la boda se detuvo. No se detuvo. Se terminó mucho antes de hoy. Solo les dejé probar el final. Luego apagué mi teléfono. Dentro la gente ya estaba de pie, agarrando abrigos, negando con la cabeza. La ilusión se desmoronaba más rápido que el rímel en las mejillas de Madison. La imaginé tratando de explicar a sus nuevos suegros por qué el banquete de bodas se había desvanecido, porque no había DJ, ni luces, ni música, ni personal, porque su hermana, la don nadie que intentó borrar, había tirado de los hilos de toda la producción. Poético, en realidad. Me dijeron que no pertenecía a las fotos. Pero ahora, nadie olvidaría mi cara. No habría una publicación perfecta en Instagram. Ni reels de recién casados. Solo susurros. Ella pagó por todo y la echaron. Es la hermana. Espera, ¿por qué la tratarían así? Y en algún rincón de la mente de su nuevo marido, una semilla fue plantada. Pequeña y silenciosa, pero mortal. ¿Quién es esta mujer realmente? Que pase su luna de miel tratando de responder a eso. A medianoche el salón de baile estaba vacío. Unos cuantos primos medio borrachos deambulaban por el aparcamiento, murmurando a sus teléfonos, tratando de llamar a Ubers que no vendrían porque incluso la empresa de aparcacoches se había marchado. Les pagué extra por la cláusula de salida anticipada. Que caminaran con sus tacones. Que la noche les ampollara los pies. Madison intentó llamarme 12 veces. No contesté, pero guardé cada mensaje de voz. Psicópata. ¿Crees que esto te hace quedar bien? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Mamá está llorando. Papá dijo que podría tener un ataque al corazón. Ese último casi me hizo reír. Pero no, no seré cruel. No como ellos. Solo quería que la verdad se alzara en medio de ese salón de baile, desnuda e inquebrantable. La verdad de que durante años se contaron a sí mismos una historia en la que yo era una carga. Que no encajaba. Que debía ser callada, agradecida y pequeña. Pero nunca pedí ser más grande que ellos. Simplemente dejé de disculparme por existir. A la mañana siguiente los titulares no estaban en los periódicos, pero estaban por todo Facebook. Primos, amigos, vecinos, todos tenían algo que decir. Estuve en la boda de Madison. Fue una locura.
Todo se apagó en mitad del brindis. Resulta que su hermana lo pagó todo y la echaron. ¡Qué chiste! Siempre supe que algo andaba mal en esa familia. Y luego vinieron las fotos. Uno por uno, los invitados publicaron las capturas de pantalla borrosas de mi infancia desde el proyector. Mi cara a los 5, 10, 15 años, buscando un amor que nunca recibí. Las imágenes que Madison nunca esperó que el mundo viera, pero el mundo las estaba viendo ahora. Recibí un mensaje de mi tía, que no me había hablado en años. Decía: Delaney, lo siento. Nunca lo supe. Otro de un antiguo profesor, orgulloso de ti por defenderte. La marea estaba cambiando, no solo en su contra, sino a mi favor. Y se sentía extraño, no alegre, no victorioso, solo tranquilo, como una fiebre que cede después de una larga enfermedad. Porque cuando toda tu vida ha sido una actuación para ganar amor y finalmente dejas de actuar, no te sientes como un héroe. Te sientes libre. Y la libertad, Dios mío, es más ruidosa que los aplausos. Me quedé en mi apartamento los siguientes días. Sin llamadas, sin explicaciones, sin redes sociales. Solo silencio. Es curioso lo ruidosa que puede ser la paz cuando has vivido toda tu vida en el ruido. Las fotos de la boda de Madison nunca salieron a la luz. Ni álbumes cuidados. Ni hashtags virales de señor y señora. Solo una publicación etiquetada de un invitado que escribió: cuando la hermana a la que echaste resulta ser la que pagó por todo tu cuento de hadas. Uf. Mamá me envió un último mensaje al cuarto día: tu numerito nos ha hecho quedar como tontos. Quemaste el puente de Lani. No vuelvas nunca arrastrándote. No respondí. No puedes volver arrastrándote a un lugar que nunca fue tu hogar. Pero sí guardé el mensaje, incluso lo imprimí, y lo colgué junto a una nota que me había escrito a mí misma años atrás: algún día me escucharán. La mejor parte: no solo me escucharon, me sintieron. Cada invitado, cada proveedor, cada persona a la que intentaron impresionar. Sintieron mi silencio más fuerte que su vergüenza. La voz empezó a correrse. Una prima me llamó para preguntarme si podía asesorarla en su evento. Dijo que nunca se había dado cuenta de que yo era tan organizada, tan aguda. Un viejo amigo de la universidad me escribió: no sabía que tenías eso dentro de ti. Respeto. Empecé a recibir ofertas, planificación de eventos, negociaciones con proveedores, consultoría privada. Resulta que gestionar una boda de $45.000 sola y convertirla en justicia poética constituía un currículum bastante impresionante. Fue entonces cuando me di cuenta. Todos esos años de ser la olvidada, de sentarme en los rincones, de presupuestar, de arreglar las cosas entre bastidores, no fueron un desperdicio. Fueron un entrenamiento. Construí mi propio negocio a partir de sus insultos: eventos de Lani Rose, la asesina silenciosa de malos contratos y peores familias. Y la gente empezó a venir a mí, no porque me tuvieran lástima, sino porque confiaban en mí. Me convertí en la chica que no se inmutaba, que conocía cada cláusula de un contrato de proveedor de 60 páginas, que podía sonreírte a la cara mientras sostenía el poder de apagar las luces, el micrófono y la música. Me hicieron sentir invisible, así que me hice inolvidable. 3 semanas después de la implosión de la boda, entré en una cafetería no muy lejos de la casa de mi infancia. Era temprano, un lugar tranquilo, el tipo de sitio al que vas a pensar, no a ser vista. Pero fui vista. La barista se quedó mirándome cuando pedí. «Eres la hermana de esa boda, ¿verdad?», preguntó con cuidado pero con curiosidad. No me inmuté. Solo asentí. Ella sonrió, casi con reverencia. Vi el vídeo. Ni siquiera salías en las fotos, pero tú lo dirigiste todo. Eso fue brutal. Le devolví la sonrisa. Ni arrogante ni orgullosa, solo en paz. Afuera el mundo seguía girando, pero el mío había cambiado. No porque lo hubiera quemado todo, sino porque había dejado de suplicar a la gente que me mantuviera caliente mientras yo me congelaba. Más tarde ese día, mi teléfono vibró con una nueva notificación. Un mensaje directo de Madison. Lo miré durante mucho tiempo. Sin asunto, sin emojis, solo esto: ya ni siquiera sé quién eres. Y eso fue lo más honesto que me había dicho en su vida. Porque no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Nunca lo intentaron.
Para ellos yo era solo la callada, la que ayudaba, el relleno en los retratos familiares, la que hacía espacio pero nunca lo ocupaba. No conocían a la mujer que se quedaba despierta hasta tarde leyendo la letra pequeña de los proveedores. La mujer que construía presupuestos de emergencia de la nada. La mujer que lloraba en su coche después de firmar el último cheque porque había usado sus propios ahorros solo para que ellos pudieran tener un maldito día de alegría. No me conocían, pero es que nunca preguntaron. No, nunca lo harían. No abrí el mensaje. No respondí. Lo archivé no por ira, sino por cierre. Algunas cosas merecen silencio. En su lugar, saqué mi cuaderno, el mismo que había usado para planificar cada detalle de esa boda, y escribí 3 cosas. 1. Los perdono. 2. No los necesito. 3. No voy a volver. Porque el perdón no siempre significa reconciliación. A veces significa marcharse sin cojear. Empecé a tener la agenda llena con meses de antelación. A la gente le encantaba mi precisión, mi calma, mi habilidad para hacer que las cosas fueran hermosas incluso cuando se rompían. No sabían que esa habilidad provenía de sobrevivir a una familia en la que tenía que sonreír mientras sangraba. Pero no importaba. Tenía clientes que me miraban a los ojos. Gente que pagaba a tiempo. Gente que decía gracias y lo sentía de verdad. Me di cuenta de algo. Me había convertido en la mujer que solía fingir ser en las cenas familiares. La segura de sí misma. La mujer con un plan, la que no necesitaba un asiento en su mesa porque ya había construido la suya propia. Una noche recibí un mensaje de voz de mi padre. Su voz era más baja de lo habitual. Cansada. Tu madre no habla con nadie. El matrimonio de Madison ya es inestable. No sé si alguna vez nos perdonarás, pero solo quería decir que tenías razón. Siempre tuviste razón. No le devolví la llamada. No porque lo odiara, sino porque finalmente me amaba a mí misma. Y no vuelves a una casa que te dejó fuera cuando has encontrado la llave de tu propio reino. Así que si alguna vez te han dicho que te hagas pequeña, si se rieron cuando hablaste, o te castigaron por no desaparecer en silencio, déjalos. Déjalos que cuenten su historia. Y luego, como hice yo, construye la tuya, ladrillo a ladrillo, cicatriz a cicatriz, hasta que un día estén sentados en la oscuridad, buscando la luz. Y tú seas la única que siempre supo dónde estaba el interruptor.